Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a la palabra. Hoy vamos a tener una muy importante enseñanza basada en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y les invito para que abra su Biblia ahí. Vamos a leer, pastor, estos versículos. Son 17. Sí, señor. Luego vamos a comenzar a desarrollar texto por texto. ¿Le parece? Amén. Dice la palabra del Señor, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue como la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilla de pasaje. ¿Sabe que quiero, para comenzar la enseñanza, que nos detengamos en esta palabra? También debes de saber esto. Sí, Señor. Es algo así como, he venido hablándole de algo y quiero que también tenga en cuenta esto que sigue. ¿Y de qué venía hablando el apóstol Pablo? Bueno, la senda de un siervo aprobado por Dios en un mundo cargado de apostasía. ¿Ya? Todo porque algo debe de tener en cuenta la persona que quiere vivir para Dios, agradar a Dios. Y luego usted va a encontrar cómo debe de ser ese obrero. Dice que debe ser un siervo fiel. Luego le hace saber Pablo a Timoteo que el hecho de que el siervo sea fiel no es de gratis, pues Dios ha sido fiel. Y le hace conocer que Dios conoce el comportamiento, la vida, el actuar de cada hombre. En razón a esto, es que el apóstol le hace saber al joven Timoteo qué debe de hacer y que debe de tener en cuenta algo que es muy interesante, y es que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cómo identificar esos tiempos peligrosos? Dice Pablo.
¿De qué manera Timoteo puede saber que esos tiempos han llegado? Bueno, a través de la manifestación de hombres amadores de sí mismo. Una de las características que debe de llevar al cristiano a comprender que es un tiempo peligroso el que vive es el surgimiento de hombres que son amadores de sí mismo. No les interesa el bienestar del otro, solo les interesa su propio bienestar. Y ¿sería que en los días de Pablo ya afloraba tal comportamiento? Claro, si usted lee el libro de los Hechos, cuando el apóstol se despide de una de las iglesias, él dice que tengan cuidado porque vendrán hombres contumaces, los cuales solo les interesa su propio bienestar. Y eso para Pablo dice es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, porque utilizan la investidura, la posición que han obtenido en la comunidad para sacar provecho de ello. Recuerdo que por ahí en la década del 80 se levantó un movimiento fuerte, mal llamado cristiano. ¿Por qué? Digo así, sencillamente porque el verdadero cristianismo no actúa de esa forma. Y en ese movimiento incentivaban a sus seguidores a vender las propiedades porque desde el punto de vista de ellos solo podían ser perdonados sus pecados si iban a ser bautizados al río Jordán, donde Jesús había sido bautizado. Y hubo gente que vendió sus bienes, manipulados por estos hombres amadores de sí mismo, que a través de su mercadería lo único que buscaban era sacar provecho de la comunidad. Ahí entonces, una de las razones por las cuales el apóstol está diciendo que es tiempo peligroso, cuando aparecen líderes llamados cristianos que se aprovechan de la coyuntura que vive la sociedad para sacar provecho y beneficiarse ellos a sí mismos. Amén. Luego dice que otra de las características es que son avaros. Bueno, ¿y usted sabe qué es una persona avara? Una persona que quiere todo lo de los demás, pero él no quiere gastar nada. Quiere atesorar. Ha hecho de los bienes materiales su propio Dios. Pues ustedes habrán leído en alguna vez aquel texto tan importante que dice acerca de la avaricia, que es idolatría. Sí, señor. Hay gente que idolatra el dinero. Yo recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de conocer un personaje que dejó de educar a su familia, traer el alimento necesario a casa, porque su filosofía de vida era ahorrar. Y ahorrando lo cogió la vejez. Y en su vejez, pues no pudo alimentarse lo suficientemente bien ya, porque había perdido todo el tiempo ahorrando. Y todo el dinero que tenía ahorrado y los bienes que había acumulado, un día han llegado unos ladrones, lo han golpeado, le han robado todo y el resultado, quedar con las manos vacías, con la frustración de no haber cumplido con el deber como padre, como esposo, con la frustración de no haberse cuidado a sí mismo. Sí, señor. Todo porque hacen del dinero su Dios. Son avaros. Le niegan a la familia el derecho que les corresponde. Se niegan a sí mismo. ¿Sí?
Y lo más triste, le han negado a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando en este tiempo encontramos líderes con esas características, debemos de saber que lo dicho por Dios a través de Pablo es una realidad. Amén, amén. Otra de las características es que son vanagloriosos, son aparentes, ¿cierto? Quieren hacer alarde de su posición. Tienen conceptos equivocados acerca del ejercicio de la autoridad. Manipulan a los que están bajo su responsabilidad. Todo haciendo alarde de que son el apóstol, el profeta o el enviado, yo qué sé. Pues ya los cristianos deben de haber leído lo que dijo Juan en su carta. ¿Lo recuerdas? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y el mundo qué? Pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y uno sí que lo ha visto en figuras que vivieron para sí, que le rindieron culto a su propio cuerpo, que quisieron aparentar lo que realmente no eran, y un día los encuentra uno desfigurados, desmotivados, frustrados. Claro, les pasaron el cobro. Claro. Porque el ser humano es como la flor del campo. Así está escrito en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Que en la mañana es hermosa, pero al caer la tarde, el sol ya la ha marchitado y pronto desaparece. Amén. Salomón va más allá hablando acerca del hombre. Dice que en la vida todo es vanidad. Todo es vanidad. El niño de ayer es el anciano de hoy. El famoso de ayer es el vagabundo de hoy. El adinerado de ayer es el pobre de hoy. El gobernante de ayer es el gobernado de hoy. Amén, amén. El libre de ayer es el preso de hoy. La vida es una vanidad. Por eso, el llamado de Pablo a Timoteo y hoy a cualquier cristiano en la tierra es que en primer lugar conozca las características de una persona que es vanagloriosa y que la aplique a su vida para no ser como ellos y que además los identifique para que no sea víctima de ellos. Porque hay dos enseñanzas ahí. Una, no llegar a ser víctima. Y dos, no llegar a ocupar ese lugar deshonroso lugar. Es que Pablo instruye. Y hoy es maravilloso que nosotros podamos darnos cuenta cómo busca el escritor consagrado a que el pastor Timoteo, teniendo la investidura de pastor, no vaya a dejarse llevar de situaciones similares a las de estos personajes. Claro. Además dice soberbios. ¿Usted sí sabe que la soberbia aleja al hombre de Dios? ¿Cómo es que dice la Biblia? Dios resiste al soberbio. Al altivo, dice, lo mira de lejos. Pero al humilde le da gracias. Hay gente que es tan humilde que son soberbios. ¿Sí? Hay gente que piensa que la humildad es igual a andar en alpargates, ropa remendada y no bañarse. Pero eso no es humildad. Eso es abandono. Eso es desorden. Eso es no cuidar el templo. ¿Ya? La humildad se exterioriza en el individuo en el comportamiento hacia los demás, en la capacidad de aceptar cuando se le llama la atención y se le hace caer en cuenta de algo que está haciendo que no conviene. El mejor modelo de humildad que el cristiano puede encontrar está en Jesús. Cuando lees el capítulo 11 del Santo Evangelio según San Mateo, dices: aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón. Sí, Señor. La humildad es una virtud que hace que el hombre esté cerca a Dios, que Dios esté cerca al hombre. Pero cuando el hombre es soberbio, como Faraón, que cuando se le lleva el mensaje, ¿qué dice él? ¿Quién es Jehová? O el caso de Nabucodonosor, que cuando se le habla de Dios, él dice, ¿quién es? No sé quién es, no lo conozco. Se ubican en el lugar de Dios. Pero ya usted sabe qué sucedió con ellos. Faraón fue endurecido y pereció en el mar con todo su ejército y toda su capacidad de guerra. Ese fue el resultado final ¿de qué? De la soberbia. ¿Y cómo terminó Nabucodonosor? El que no quería reconocer al Dios de Daniel, porque pensaba que él era Dios en la tierra. Pues la Biblia dice que terminó con las bestias del campo. ¿Sí? Amén, sí, Señor. Por 7 años viviendo a la intemperie, alimentándose como una bestia, desfigurándose a sí mismo, perdiendo su propia identidad, hasta que hubo un día en que reflexionó. Amén. Y se dio cuenta de que hay un ser supremo que se llama Dios. Así que un llamado hoy para que entendamos quién es soberbio. Esa persona que todo lo sabe, que todo el mundo está mal para él, que solo él es el que tiene la facultad, la capacidad, la salida. Ese hombre, esa mujer que en un momento determinado no admite consejo ni orientación, desconoce a Dios, su autoridad, es una persona soberbia. Y a esos dice la Biblia que Dios los mira de lejos. Y dice el apóstol que es una de las características que nos debe dejar ver a nosotros que estamos viviendo en un tiempo ¿qué? Peligroso. Porque recuerden que el pasaje comienza diciendo, quiero que sepas que vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a explicar las características de los hombres que nos dicen a gritos a nosotros que estamos viviendo en ese tiempo. Amén, así es. ¿No le parece muy Es importante? tremendo, pastor. Precisamente pensaba en esto que su merced acaba de referir, de que en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos, en razón del comentario que usted hacía un momento. Alguna persona puede llegar a ser víctima o alguna persona puede llegar a ser victimario por este tipo de actitudes. Y qué bueno que hoy el cristiano sepa reconocer en la palabra este tipo de situaciones, esos aspectos, para que no tenga esa problemática o esta problemática de estas actitudes que viene mencionando acerca de esos hombres que vendrían. Claro, es decir, que no sea víctima, pero que tampoco sea victimario, porque el hombre en la tierra está en esas dos posibilidades, de ser víctima o ser victimario. Y por eso el Espíritu Santo previene Amén, amén. al pastor Timoteo y hoy al cristiano en cualquier parte del mundo. El día que usted descubra soberbia en su vida, vaya, humíllese ante Dios. No sé si usted lo habrá hecho, Pastor Sebastián, pero le quiero confesar algo de mi vida devocional. En mi oración, yo le digo a Dios que no permita que llegue la soberbia a mi vida, que me dé un corazón humilde, que me dé esa sencillez necesaria como para que todo el mundo entienda que soy igual a todos, ¿ya? Amén. Y que el hecho de una bendición en cualquier campo de la vida no me lleve a pensar que soy superior, que me las sé todas, que lo que soy es por mi propia cuenta. Yo Amén, en mi amén, oración he hablado con Dios y le motivo a usted, porque no crea, el pecado de la soberbia es uno de los que más
puede afectar a un cristiano. Todo cuando llegamos a esa forma de actuar. Es que yo soy muy humilde, es que yo no sé nada, es que yo soy el más insignificante, es que yo... Esa actitud aparente de humildad deja ver la soberbia que hay en el corazón. Y es bueno que nosotros replanteemos muchas cosas. Porque el llamado de Dios al creyente es que se dé el sitio que Dios le dio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Pablo, por ejemplo? Doy gracias a Cristo Jesús, el que me fortaleció, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cierto? Amén. O sea, él reconoce dónde lo tiene Dios y quién es él. Y en otra parte dice la Escritura que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. El que encaja en lo que desarrolla acorde a la medida del beneficio recibido de Dios, sin dejarse afectar ni de la soberbia que se ve diciendo yo soy, yo sé, yo soy capaz, ni de la otra soberbia, no sé, no soy capaz, soy el más insignificante, sino ubicando el sitio en el cual Dios lo ha puesto. Es muy Qué bendición, importante, sí, Señor, que tengamos en cuenta eso. Ahora, otra de las características de esos hombres amadores de sí mismos es que son blasfemos. ¿Y que es una persona blasfema? Bueno, es aquella que atribuye ciertas situaciones a algo que no le corresponde. Usted recordará que la blasfemia contra el Espíritu Santo fue porque aquellos señores le atribuyeron a Satanás una obra que solo Dios puede hacer. Y en estos tiempos tan peligrosos, hay gente blasfema. sí, Señor. No sé si usted habrá escuchado a algunos diciendo, yo te sano. Y entonces, qué bueno que fueran y leyeran el capítulo 3, sobre todo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Después de la sanidad del paralítico del templo La Hermosa, la gente rodea a los apóstoles. Y ellos le dicen, ¿por qué se fijan en nosotros como si nosotros hubiésemos sanado a este enfermo? Y aprovecha para llevar el mensaje del Evangelio y decirle al pueblo que el que está allí sanado no es por ellos, sino por el Cristo que ellos crucificaron. Amén, amén, amén. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con las presuntas declaraciones, porque esas le competen solo al que es soberano. Amén, así es. Al que es perfecto, al que es santo, al que es infinito, al que es simplemente Dios. Usted y yo, en el ejercicio de la responsabilidad que Dios nos ha puesto, solamente somos instrumentos. ¿Escuchó usted? No se atribuya cosas que solo Dios puede hacer. Amén, amén. No se las atribuya a usted, porque puede estar entrando en este delicado proceso del cual venimos aquí hablando. Sí, Señor. Hay gente que blasfema de Dios, de la iglesia, del cristianismo, de la palabra, que tienen en poco la autoridad, que menosprecian el señorío, que se autoproclaman a sí mismos quienes Dios no los ha proclamado. Es una actitud de mucha soberbia y eso los lleva a ser blasfemos. Y como si fuera poco, a ser desobedientes. Amén. A los padres. Es muy... Es otra característica. Respecto de la blasfemia, pastor, yo quisiera también comentar pues acerca de lo que dice en la Claro. carta del apóstol Judas,
de esto. Me llama mucho la atención por el comentario que usted hace y dice precisamente Judas, haciendo alusión a este tipo de situaciones en las que la gente misma se toma atribuciones que no le corresponden. Dice que estos rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores, y da un ejemplo. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió él a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, dando la autoridad que es de Dios. Y no se atrevió él a ponerse en una posición donde él hiciera algo de su propia cuenta. Es que vale la pena hacer mucho énfasis en eso, porque recuerde que era un personaje celestial. Sí. Que por dignidad estaba por encima del mismo Satanás. Uh-huh. Sin embargo, mire que él entiende que su deber no es atribuirse nada a él, sino atribuirlo al que tiene el control. Sí, señor. Y aparece la palabra que no, es decir, respeta el orden de Dios. Respeta el orden, sí, señor. Aquí las personas de las cuales habla el escritor consagrado como blasfemos son esas personas que desconocen la autoridad delegada por Dios. Amén. En una persona. Pero ¿qué me va a decir ese pastorcito? ¿Sí? Y se les olvida que esa persona tiene una investidura dada por Dios, a la cual hay que respetar. Y en el campo de la blasfemia hay una cantidad de situaciones que los cristianos tienen que aprender a poner cuidado. Amén, sí, no señor. sea que resulten metidos en un problema muy serio. Amén. Otra de las características de estos personajes es que son malos hijos. Sí, señor. ¿Cierto? Amén, amén. Eso es lo que dice. Desobedientes a los padres. Y un día cualquiera, por causa de lo que han alcanzado, pues no respetan, no acatan, no obedecen, no honran a sus padres. Además dice que son ¿qué? Ingratos. Uh-huh. No valoran lo que sus padres hicieron por ellos. Recuerden que la gratitud es fundamental. Hay dos valores de los cuales yo he dicho más de una vez. Y hoy para mí no me molesto volverlo a decir. La gratitud y la lealtad. Uh-huh. El ser humano debe de aprender a ser agradecido. ¿Cómo así de que un hijo, sus padres cuidan de él, lo educan, lo forman, lo entregan ya en condiciones de generar sus propios ingresos con la bendición de Dios, y ahora que aquellos que le dieron todo necesitan, él los abandona, porque ya se cree Señor? Pues esa es una actitud, es una característica de este tiempo. Uh-huh. Y hoy encontramos así la gente, ¿no? Amén, sí, señor. Los padres de familia luchan por sus hijos, se trasnochan, se privan inclusive de muchas cosas para que su hijo esté bien. Mañana ese muchacho que le lavaban su ropa, lo bañaban, se desvelaban dándole el alimento o el medicamento, ya es un doctor, un gerente, alguien que está en la cima de la producción, y cuando llegan allá dicen: me voy de la casa, no quiero más nada con estos viejos. Y resulta que ya ellos necesitan que les den la mano para bajar la escala, que los guíen para ir al hospital, para encontrar una dirección. Son personas vulnerables. En el momento donde ellos más necesitan, sus hijos los abandonan. Uh-huh. ¿Son qué? Ingratos. Sí, señor. Y le anexa otra palabra más: Impíos. impíos. Uh-huh. Se extravían del camino. No están dispuestos a acatar el verdadero sentido de la razón del por qué son, dónde están, lo que tienen, de dónde viene, cómo llegó. Uh-huh. Y se olvidan de Dios. Y ese fenómeno se ve hoy. Padres de familia que crían a sus hijos, que lo entregan todo, que le inculcan los valores cristianos,
y un día toma la decisión de apartarse de Dios, de la familia, de la iglesia. Y bueno, vamos a ver esa actitud de ellos, que al cristiano común y corriente lo que tiene que decirle es: estamos en tiempos peligrosos. Y razón tenía Pablo cuando escribe en su primera carta y dice: tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que aquí Pablo está persuadiendo al pastor Timoteo que debe de cuidar y debe de conocer las diferentes características de los hombres que surgen en un tiempo que es sumamente peligroso para el cristiano, porque puede darse que muchos, mirando tales comportamientos, resulten leudados, sí, afectados, contagiados, contaminados, porque no sé si ustedes se habrán detenido a pensar. Usted lucha toda la vida por instruir a su hijo en el buen camino. Y un día en el colegio una enseñanza de 45 minutos pone a tambalear al muchacho. Tú le enseñaste que venimos por creación, tú le enseñaste que hay un Dios grande, poderoso, justo, bueno. Le enseñaste que es un deber del ser humano reconocerlo en todos sus caminos. Eso lo estás haciendo de que el niño vino a casa. Pero ahora el muchacho tiene 12 años y fue a una clase y le dijeron que el hombre viene por evolución, que Dios no existe, que el hombre es de alguna manera lo suficientemente poderoso como para tomar sus propias decisiones, desconociendo la autoridad suprema de Dios. Y ya viene el muchacho a la casa enfermo. Sí, señor. Porque lo malo contagia, ¿cierto? Así es. No se necesitan grandes cantidades. Jesús habló acerca del poco de levadura, que puede leudar ¿qué? Toda la masa. Toda la masa. Y ese es el fenómeno de hoy. La lucha que libran muchos padres de familia para salvar a sus hijos de una levadura que está en el medio y que todos los días se la venden a nuestros hijos. Se la hacen llegar por lo que ven, por lo que escuchan, por las interrelaciones, por el medio en el que se desenvuelven. Pues hombre, la Biblia dice que la característica de los hombres malos es esa: ser malos hijos, ser ingratos, ser impíos. Terrible, ¿no? Amén, amén, sí, señor. Sin afecto natural, desprecian la vida de sí y la vida de los demás. Y hombre, se pone a observar uno el mundo y la vida ha perdido valor. Hoy matan a cualquiera por cualquier cosa. Hoy matan, le quitan la vida a la persona por el celular, le quitan la vida a la persona por la bicicleta, le quitan la vida a la persona porque a alguien no le pareció esa persona y paga cualquier cantidad de dinero, poca o mucha, según lo que representa el individuo. La vida ha perdido valor, sabiendo que es sagrada. El mismo Estado paga para que le quiten la vida, porque cuando uno mira el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, uno dice, venga, el mismo homicidio, porque cuando el Estado paga para que combatan a los presuntos enemigos, que son simplemente personas que piensan diferente, pues hombre, deja ver que la vida no tiene valor para esta clase de personas. Y yo recuerdo que cuando se han dado situaciones de mucho dolor en el país, sale el gobernante a celebrar, diciendo que se dio de baja. Celebrar porque alguien deja de existir. Es triste. Sí, señor.
Bueno, es que el problema que estamos viviendo hoy ya había sido dicho por el Espíritu Santo desde los tiempos de Pablo. Y al cristiano de hoy, esto lo que tiene que enseñarle es que la venida del Señor está cerca, que el tiempo Amén, gloria al está Señor acabando, Jesús. Amén, amén. que ha llegado el momento de cambiar de chip, de buscar de Dios. Y miren que dice que aparte de que son personas sin afecto natural, no se valoran a sí mismos, no valoran la vida del otro. Entonces encontramos las personas que están dispuestos a transformar su cuerpo de macho a hembra, de hembra a macho, a hacerse en extensiones, a terminar como demonios. Es impresionante el fenómeno de la industria de la remodelación del ser humano. Pues eso ya estaba profetizado. El Espíritu Santo lo había hecho ver. Así que cuando vayas por la calle y veas un hombre con cuernos, ¿cierto? Con cara de demonio, con extensiones, estás frente al caso del cual ya el Espíritu Santo le había dicho a Timoteo a través de Pablo: hombres sin afecto natural, que no se valoran como son, que están inconformes como Dios los creó, que quieren ser personas que no son. Amén. Terrible, ¿no? Sí, Señor. ¿Quién creyera ahora, 2000 años, el Espíritu Santo estuviera mirando de manera futurista las características de los hombres malos, que hoy tienen el control? Ojo, porque están en la alta esfera de la sociedad, poder de decidir. Por eso es que la gente va a la guerra sin saber por qué. Sí, Señor. Porque hay unos señores que no respetan que los demás también tienen derechos. Sin afecto natural, implacables. No les pasa por la mente el mínimo dolor por el semejante. Inclusive por ellos mismos. Hubo un tiempo en que se levantó una tribu suburbana que la llamaban los emos, ¿lo recuerdas? Sí, Señor. Y la felicidad de ellos era el dolor. Gente que no tiene afecto por sí mismo y tampoco por los demás. Y ese fenómeno, que lo vemos Señor, hoy en diferentes expresiones, en la política, en la economía, en el trato con el semejante, en el trato a sí mismo, pues ya estaba dicho por Dios en las Sagradas Escrituras. Calumniadores. Se inventan cualquier cantidad de cosas que el otro ni se le ha ocurrido. Y Sí, en Señor. estos tiempos que estamos viviendo, sí que es común eso, ¿no? Sí, Señor. Impresionante. Bastante, bastante delicado. Generando rencor, ira, odio, divisiones, buscando sacar provecho a través de esas actitudes, las cuales lo único que hacen es dañar a la gente, a la Amén. sociedad. Ojalá que usted como cristiano alcance a entender estas enseñanzas que ya por el Espíritu Santo con anterioridad quedaron impresas para que usted y yo no seamos arrastrados de sus mismos comportamientos. Así es. Dice: interperantes, son crueles, aborrecedores. ¿De qué? De lo bueno. De lo bueno. Y hoy sí que hay de esa gente, Dios mío. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y sabe qué les dice Pablo? A esto se A estos evita. Ojo con eso. Aprendamos la lección. Vivamos como dice la Escritura. No nos dejemos dañar. Tengamos carácter cristiano. Amén, amén. Seamos sobrios. Ubiquémonos bien. No sea que seamos llevados a ser
como ellos actúan, o a convertirnos en víctimas de personas que, teniendo el poder, manipulan y sacan ventaja de los que están bajo su responsabilidad. Amén. A mí me parece que es muy importante lo que está diciendo el apóstol aquí, porque estos, sigue diciendo, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, refiriéndose al liderazgo religioso. ¿Ya? Sabe que en el reciente pasado me han llamado de un país del norte para hablarme acerca de un fenómeno que se da en una comunidad llamada cristiana, donde el que lidera se aprovecha de los feligreses en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto, ¿qué te digo yo? Del sexo opuesto, disfrazando todo aquello en el nombre de Dios, produciendo cosas tan graves como incentivar a que un miembro de su comunidad aborte. Y me llamaban, ¿yo qué hago? Alguien me decía desde por allá, pastor, deme un consejo, ¿cómo debo de actuar frente a todo lo que se está dando aquí? Oye, es que ya Dios lo había advertido. Esto se evita. Ya Dios lo había enseñado. Y ojalá que a usted no se le vaya a olvidar que cuando veamos hombres con todas estas características, simplemente entendamos por lo menos 3 cosas. La primera, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. La segunda, que usted puede llegar a ser víctima y Dios lo previene para que no caiga ahí. La tercera, que si se deja envanecer usted puede ser un victimario. Sí, Señor. Y la cuarta, que en cualquiera de los casos que vayan en contra de lo que Dios enseña, hay una triste noticia: te vas a perder. ¿Ya? Así que hoy hay un llamado a ser humildes, a cumplir con nuestro deber cristiano en toda la expresión de la palabra, que simplemente representa no vivir para sí, sino vivir para Dios. Como el apóstol en otra parte de las Escrituras dice: crucificado juntamente estoy con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermano, no olvide lo que ya está dicho. Tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Sea celoso en la fe. Hay cualquier cantidad de oferta de pan leudado en cualquier esquina, en cualquier plaza, pero no olvide que usted tiene la sana doctrina. Amén, amén, gloria a Dios. Y Dios lo llama a tener cuidado de su vida en todos los aspectos y de la doctrina, porque cuando hagas bien lo uno y lo otro, primero te salvarás a ti mismo y luego salvarás a los que te oyen. a los que te oyeren. No podrás pretender salvar a alguien si primero no ha sido salvo usted. Que eso fue lo que entendió el salmista. Cuando hayas perdonado mis pecados y me hayas vuelto el gozo de la salvación y el espíritu haya sido restaurado en mi vida, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿No le parece maravilloso? Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Cuando uno mira estas escrituras y extrae toda esta importante enseñanza, descubre que no en vano está escrito y que tiene un fin maravilloso, y es que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo le parece que el tiempo se fue? Sí, Señor.